Durante más de 60 años, Sir Cliff Richard no se ha limitado a labrarse una carrera, sino que ha inscrito su nombre en lo más profundo de la historia de la música británica. A menudo aclamado como el Elvis Presley del Reino Unido, Cliff no solo fue la primera verdadera estrella de rock británica, sino su respuesta a una revolución cultural mundial. Con una voz que tendió puentes entre generaciones, una dignidad discreta que perduró más allá de los escándalos, y una determinación que parecía inmune al tiempo, se convirtió en un emblema de resistencia. Se trataba de un artista de disciplina inquebrantable, un hombre que anteponía la integridad a la indulgencia. La fama nunca corroyó su carácter y las dificultades nunca sacudieron su fe. Pero, ¿qué fue realmente del hombre que una vez definió una época con elegancia, moderación e inquebrantable convicción? La verdad es mucho más conmovedora de lo que el mundo se ha atrevido a imaginar. La historia de Cliff Richard no comenzó bajo el resplandor de las luces de un escenario. Comenzó en la sombra, entre el hambre no expresada, las noches llenas de lágrimas y los ojos vigilantes de un niño, mientras el mundo de su familia se derrumbaba silenciosamente. En 1940, bajo el sol abrasador y los colores vibrantes de Lucknow, en la India británica, Harry Roger Webb se adentró en un mundo que seguía ligado al imperio, pero cuyos bordes ya se estaban deshilachando. Sus primeros años estuvieron llenos de contradicciones sirvientes y estructura en el exterior, silencio e incertidumbre dentro de casa. En 1948, cuando Harry solo tenía 8 años, la India consiguió la independencia. El Raj británico había desaparecido. Para su familia no fue una liberación sino un exilio. Empaquetaron sus escasas posesiones y embarcaron rumbo a Inglaterra, pero no a la Inglaterra de los cuentos, sino a una tierra gris empapada por la lluvia y cansada de la guerra que luchaba por reconstruirse a partir de sus propias ruinas. Los Webb se apretujaron en un estrecho piso de Carshalton, Surrey. De un hogar con criados en la India, ahora se hacinaban en una sola habitación sin calefacción. Había noches en las que veía a mi madre llorar en silencio, recordaría Cliff más tarde. Su padre Roger, que había sido jefe de catering de una compañía ferroviaria india, buscó en vano un trabajo estable. El dinero escaseaba. La dignidad era más escasa. El joven Harry comprendió rápidamente que las sonrisas eran moneda de cambio y el silencio una armadura. Estos primeros años alejados del glamour se convirtieron en los cimientos de una resiliencia que pocos llegarían a ver, pero de la que todos se beneficiarían. Al principio la música no era una ambición, era un escape. Descubrió el rock and roll americano en la radio, y eso abrió algo dentro de él. Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, no eran solo voces, eran salvavidas, eran color en un mundo gris. De repente quise estar en el escenario, dijo años después. Quería hacer sentir a la gente lo que ellos me hacían sentir a mí. En el colegio era tímido torpe, no el chico de póster en el que se convertiría, sino un adolescente larguirucho e inseguro, que sabía que no podría pagarse la universidad y no soportaba la idea de trabajar en una fábrica. Empezó a actuar con amigos en clubes juveniles y salones religiosos. Una noche tomó prestada la guitarra de su tío. La siguiente tomó prestado el coraje de su madre. A los 17 años cambió su nombre por el de Cliff Richard, un homenaje a Little Richard y a la idea de que un acantilado es fuerte e inamovible. El nombre era más que un cambio de marca. Era un escudo, una promesa a sí mismo. Harry Webb. El niño que veía llorar a su madre, que compartía la cama con sus hermanos para mantenerse caliente, había desaparecido. En su lugar estaba Cliff, aplomado, encantador, inquebrantable. En 1958, Cliff y su banda, entonces llamada The Drifters, grabaron Move It, un tema que más tarde sería aclamado como la primera auténtica canción británica de rock and roll. Era crudo, eléctrico y desafiante. Subió al número 2 en las listas del Reino Unido. De repente un nuevo sonido había llegado y con él una nueva cara. Pero detrás de esa cara seguía estando el mismo chico que había aprendido a convertir el dolor en melodía y la lucha en interpretación. Estos comienzos no fueron un camino recto hacia el estrellato. Eran una cuerda floja entre el hambre y la esperanza, entre lo que había perdido
y lo que soñaba llegar a ser. Y aunque el mundo llegaría a conocer a Cliff Richard como un icono de la limpieza, un faro de fe y decoro, pocos comprendieron que no se había forjado en la fama, sino en la penuria silenciosa. No se elevó a pesar de sus luchas. Se alzó gracias a ellas. El contraste entre la imagen pública y los orígenes privados era en verdad tranquilamente trágico. Un chico moldeado por la pérdida, impulsado por el deber y sostenido por un sueño al que el mundo casi robó antes de verlo. Mucho antes de la histeria del nombre artístico o de los gritos de los fans, solo existía Harry Webb, un adolescente tranquilo con una guitarra de segunda mano y un sueño que parecía demasiado grande para su modesta vida en Hertfordshire. La música no era una vía de escape, sino un salvavidas. Inspirado por la electrizante presencia de Elvis Presley, el joven Harry se sintió atraído por la cruda energía del rock and roll estadounidense. Formó una banda con amigos del colegio inicialmente llamada The Drifters, y pasó incontables noches ensayando en garajes y salones de iglesias. Un día, en un giro del destino, su maqueta Move It llegó a oídos del productor Norrie Paramore de EMI. Solo iba a ser una cara B, pero cuando un DJ de radio la escuchó y exigió que se convirtiera en la cara A, todo cambió. Ese momento, pura casualidad, talento en bruto y sincronización perfecta, catapultarían a Harry Webb, a Cliff Richard, la primera verdadera estrella británica del rock and roll. Puede que la fama le llegara de repente, pero Cliff Richard la llevaba como un hombre que aún está aprendiendo a respirar bajo el agua. De 1958 a 1963. Gran Bretaña cayó bajo lo que llegó a conocerse como la histeria de Cliff. Los adolescentes gritaban, los discos volaban de las estanterías, y un chico de Surrey antaño torpe se convirtió en el rostro de una generación hambrienta de alegría. Move It. Su single de debut no fue solo un éxito, sino un cambio sísmico. Con sus crudos riffs de guitarra y su arrogancia juvenil rompió el monopolio estadounidense del rock and roll y alcanzó el número 2 en las listas británicas. The Guardian lo llamaría más tarde el primer disco de auténtico rock británico. Cliff siguió ese éxito con una cascada de éxitos. Living Doll, The Young Ones' Summer Holiday. No eran solo canciones, eran himnos de una juventud de posguerra que por fin reivindicaba su propia identidad. Hollywood le llamó, pero no tuvo que irse. El cine británico le acogió. Sus comedias musicales atrajeron millones a las taquillas, transformando a Cliff no solo en una estrella del pop, sino en un nombre familiar. Era limpio, magnético y singularmente británico. En un mundo todavía herido por la guerra, Cliff Richard no ofrecía rebeldía sino seguridad envuelta en ritmo. Entonces llegó 1964. Los Beatles irrumpieron en la escena mundial. Para la mayoría de los artistas de la época de Cliff, fue el final, pero no para él. Solo ese año, Cliff consiguió 6 éxitos entre los 10 primeros en el Reino Unido, más que los propios Beatles. Paul McCartney y John Lennon reconocerían más tarde que Cliff les había allanado el camino, pero en lugar de copiar su estilo revolucionario, Cliff optó por seguir siendo distinto. No persiguió tendencias, se labró su propio camino. Sin embargo, detrás de los triunfos una tormenta se estaba gestando, no de la música, sino del alma. En 1966, en la cima de su fama, Cliff experimentó lo que más tarde llamaría un despertar espiritual. Influido por el evangelista estadounidense Billy Graham, hizo una declaración pública de su fe cristiana. En una industria que celebraba los excesos, la decisión de Cliff de abrazar la pureza y el propósito fue casi radical. La reacción no se hizo. Esperar, los fans se marcharon, se cancelaron conciertos y hubo rumores de que dejaría la música. El propio Cliff confesó: «Hubo un momento en que me sentí completamente perdido. No estaba seguro de si estaba interpretando un papel o viviendo una mentira». Pero en lugar de retirarse, se reinventó a sí mismo. Su nueva fe no redujo su arte, lo refinó. «Dejé de interpretar personajes», dijo una vez. «Empecé a actuar como yo mismo». Esta transformación interior no suavizó su filo, sino que lo afiló. Cliff siguió siendo un fijo en las listas hasta bien entrados los años 70, con éxitos como Miss Unites y Devil Woman, canciones que mezclaban profundidad emocional y sofisticación melódica.
Se atrevió a envejecer con gracia en una industria adicta a la juventud. Pero el viaje no estuvo exento de dolor. Incluso en su mejor momento, Cliff luchaba contra el aislamiento, el coste de la fama y la presión de ser visto como el ídolo perfecto. Cada vez que sonreía a una cámara ocultaba el peso de mantener una imagen intachable. Cada vez que cantaba al amor cargaba con el dolor del amor perdido o nunca comenzado. La suya no fue una vida de indulgencia de estrella del rock, sino de devoción disciplinada a la música, a la fe y a la tranquila dignidad de cumplir las promesas. Este capítulo de la vida de Cliff es un testimonio de dualidad del glamour de las luces del escenario y las sombras que proyectan. No fue solo la respuesta británica a Elvis, fue el eco británico de algo más profundo. No rebelión, sino resistencia. No la fama, sino la fe. No el caos, sino la convicción tranquila. Y en eso se convirtió en algo poco común, un icono con un alma que aún busca y un corazón que aún sana. Cuando parecía que el lugar de Cliff Richard en la historia de la música era inamovible, la década de 1970 le asestó un golpe brutal. Por primera vez en casi 2 décadas, las listas de éxitos ya no se hicieron eco de su voz. En 1975 se enfrentó a una dolorosa sequía, sin éxitos, sin titulares, sin un camino claro. Para un hombre cuya vida había estado marcada por el aplauso y la adoración, el silencio era ensordecedor. No era solo un bajón comercial, era una crisis existencial. Cliff recordó más tarde: hubo un momento en que pensé, tal vez he tenido mi tiempo. Tal vez el telón está cayendo, pero la historia estaba lejos de terminar. En 1976, Cliff lanzó Devil Woman, un tema audaz e inquietante que rompió las expectativas y se coló en el top 10 de las listas Billboard de AUU, su primer gran éxito en América. El oscuro encanto de la canción y su cuidada producción marcaron una espectacular evolución de su arte. De repente los críticos que antes lo tachaban de ídolo adolescente ahora comparaban su trabajo con la profundidad del alma de Marvin Gaye. Leyendas del rock como Elton John y Eric Clapton empezaron a hablar de Cliff con auténtico respeto. Ya no perseguía la juventud, dominaba la reinvención. Esta era marcó un renacimiento. Atrás quedaban los primeros años. En su lugar llegaron canciones cargadas de introspección, madurez y resonancia emocional. La década de 1980 trajo éxitos como We Don't Talk Anymore, un himno melancólico que resonó en todas las generaciones. El álbum Always Guaranteed reafirmó su vitalidad comercial, mientras que su single navideño Mistletoe and Wine se convirtió en un clásico muy querido, añadiendo una nueva capa estacional a su legado musical. En 1989, Cliff ofreció uno de los momentos más decisivos de su carrera, el acontecimiento del estadio de Wembley. Más que un concierto, fue una celebración retrospectiva, un viaje emocional a través de 5 décadas de música, fe y crecimiento personal. Con miles de fans cantando, Cliff demostró que no era una reliquia del pasado. Era una leyenda viva que aún tenía algo que decir y aún no había terminado. En 1990, su canción Savior's Day alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos del Reino Unido, reafirmando una vez más su asombrosa capacidad para seguir siendo relevante. No se trataba de seguir tendencias, se trataba de sinceridad atemporal, de esa que no se desvanece con las modas. Lo que hace que este capítulo sea tan conmovedor no es solo el regreso, sino la serena dignidad con la que Cliff soportó el descenso. No arremetió contra nadie. No mendigó relevancia. En lugar de eso volvió a sus raíces, a la fe, a la música y a la verdad. Así es como se levantó de nuevo, no más alto sino más profundo, no más rápido sino más fuerte. Su historia durante estos años no es solo una historia de resurgimiento. Es una clase magistral de resiliencia. Es un recordatorio de que incluso las leyendas pueden caer, pero las grandes resucitan una y otra vez. A pesar de su deslumbrante éxito y de sus décadas bajo los focos, los capítulos más profundos de Cliff Richard no se escribieron en el escenario, sino en silencio, en miradas que nunca se convirtieron en promesas, en amores que se esfumaron y en el inquietante eco de una vida vivida sin una pareja duradera.
El mundo vio a la superestrella, al eterno soltero, pero pocos comprendieron realmente el precio que pagó por mantener viva la música. Su corazón, al parecer, siempre tenía que ocupar un segundo lugar. Quizá ningún nombre en la historia personal de Cliff tenga tanto peso como Olivia Newton-John. Su vínculo, que dura más de 50 años, no se construyó sobre el escándalo o el espectáculo, sino sobre armonías compartidas y afecto tácito. Cliff dijo una vez: «Estaba enamorado de ella, pero estaba prometida a otro». Olivia se casaría con Bruce Welch, compañero de banda y amigo íntimo de Cliff. Siguieron actuando juntos, sus voces entrelazadas como viejas cartas nunca enviadas. Su último dúo en 2015, cantando Suddenly, fue menos una actuación y más una despedida susurrada a través de la música. Cuando Olivia falleció en 2022, Cliff no hizo una declaración pública llena de tópicos. Simplemente dijo: «Ella no murió, simplemente dejó de vivir». Pocas frases han sonado más demoledoras, pero Olivia no fue la única casi. En 1961, Cliff volcó su corazón en una carta de 3 páginas a Delia Wicks, la bailarina australiana a la que había amado durante 18 meses. Le dijo la cruel verdad siendo cantante de pop: «Tengo que renunciar a una cosa que no tiene precio, el derecho a cualquier relación duradera con cualquier chica especial». No fue solo una ruptura, fue una confesión de sacrificio. Eligió a su madre, sus hermanas y su vocación por encima de la posibilidad de la felicidad personal. La carta no era solo un adiós, era una herida que nunca se cerró del todo. «Luego llegó Jackie Irving, absolutamente hermosa», dijo Cliff una vez. Durante un tiempo fueron inseparables y sus allegados creían que era la elegida. Pero de nuevo la vida, la carrera y el destino los separaron. Jackie se casaría más tarde con otro cantante, dejando a Cliff una vez más al borde de algo que podría haber sido. En la década de 1980, el mundo esperó brevemente que el amor le hubiera encontrado por fin en la forma de la campeona de tenis, Sue Barker. Su relación fue pública, afectuosa y genuina. Cliff habló incluso de matrimonio, diciendo en una entrevista de 1983, «Si el matrimonio aparece en el horizonte, lo saborearé». Pero meses después admitió no la amaba lo suficiente como para comprometer el resto de mi vida. Sue, siempre gentil, dijo una vez: «Nos amamos y todavía lo hacemos». Y así continuó el patrón. El amor se acercó, le miró a los ojos y se alejó en silencio. Durante décadas, los tabloides cuestionaron sus decisiones, susurraron sobre su soledad. Pero Cliff nunca persiguió rumores, nunca dio explicaciones. En lugar de eso, dejó que el silencio hablara. En un momento de reflexión admitió que había tenido algunas falsas alarmas. «He estado enamorado, pero el matrimonio es un gran compromiso, y ser artista consume mucho tiempo». Su vida al final no estuvo marcada por el escándalo o el desamor, sino por el dolor silencioso del casi, de compartir escenarios, no hogares, de cogerse de la mano en público, pero nunca firmar los votos. Es un tipo de tragedia que no grita, susurra. Y en esos susurros, la historia de Cliff Richard se convierte no solo en una historia de fama, sino de una contención inimaginable, de devoción y del eco de las canciones cantadas a una sala vacía cuando la multitud se ha ido. Si alguna vez amó, amó en silencio. Si alguna vez lloró, lloró con dignidad. Y si alguna vez anheló, fue una vida que nunca se permitió vivir. Quizás ese es el precio de ser eterno. Le das todo al mundo y no guardas nada para ti. En una época en la que la fama a menudo iba unida al escándalo y a compartir demasiado, Cliff Richard eligió un camino diferente, el del silencio digno. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y nunca sintió la necesidad de dar explicaciones. Mientras el mundo especulaba, Cliff se mantenía firme tras un sencillo principio. No todas las verdades exigen un público. Su vida era suya, y al guardarla se convirtió en una de las escasas estrellas que mantuvieron el misterio en un mundo que exigía confesiones. Durante décadas, persistentes rumores rodearon la sexualidad de Cliff, susurros amplificados por la prensa sensacionalista hambrienta de escándalos y silencios que no podían descifrar. Pero Cliff nunca les dio lo que querían. En lugar de eso, se enfrentó a ellos con mesurada elegancia. Si lo fuera, dijo una vez sin rodeos. Importaría.
En esas pocas palabras se escondía una poderosa resistencia, no una negación ni una confirmación, sino un rechazo a que otros definieran su valía o su identidad. Era el tipo de desafío silencioso que solo alguien en profunda paz consigo mismo podía permitirse. La negativa de Cliff a etiquetarse, a conformarse o a justificarse se convirtió con el tiempo en una especie de afirmación en sí misma. Mientras otros daban explicaciones y aclaraciones, él optó por dejar que su legado hablara más alto que las habladurías. Y quizá la parte más perdurable de ese legado sea el vínculo que compartió con John McLean, un antiguo misionero de Nueva York que entró en la vida de Cliff en 2001. Ambos se hicieron inseparables. McLean, según admite el propio Cliff, se convirtió en una fuente de compañía, fortaleza y apoyo diario. Ayudó a Cliff a administrar su casa, compartió sus viajes y, lo que es más importante, compartió su soledad. Para algunos, su conexión invitaba a más especulaciones, pero Cliff nunca mordió el anzuelo. En un raro momento de reflexión dijo de McLean: «Es agradable tener a alguien que se preocupa por ti, no porque seas famoso, sino simplemente porque eres tú». Fue menos una defensa y más un testimonio del poder de la familia elegida, de la intimidad emocional, que desafía cualquier definición, y de una vida vivida en sus propios términos. En un mundo obsesionado con quién duerme al lado de quién, Cliff Richard siguió siendo una fortaleza, no por vergüenza o miedo, sino por la creencia de que algunas partes del corazón merecen santuario, no foco de atención. Y quizás, al elegir no ser comprendido, nos enseñó la clase más rara de coraje, ser completo sin ser explicado. Justo cuando parecía que Cliff Richard había capeado todas las tormentas que la fama podía traer, cuando había sobrevivido a la angustia, sobrevivido a épocas musicales y reclamado su lugar en los corazones de millones de personas, una nube aún más oscura descendió. Comenzó con el sonido de las aspas de un helicóptero cortando el aire tranquilo del verano, una invasión repentina que rompió la serenidad de la vida privada de Cliff Richard. Aquel fatídico día de 2014 la policía invadió su casa, las cámaras sobrevolaban el lugar, y la BBC retransmitía cada momento de la redada en tiempo real. Cliff, un icono de la música británica, un hombre sin antecedentes penales, vio cómo su reputación implosionaba en la televisión nacional, todo basado en una acusación anónima. No hubo cargos ni notificación previa ni garantías procesales, solo luces lentes y el espectáculo de la sospecha. Para un hombre que había dedicado más de 5 décadas a elevar al público a través de su música el asalto a su dignidad, no solo fue público sino devastadoramente personal. La redada formaba parte de la operación U3, una amplia investigación sobre denuncias de abusos sexuales en el Reino Unido, iniciada a raíz del escándalo de Jimmy Savile. Pero el caso de Cliff Richard fue diferente. No se nombró a ningún acusador, nunca se presentó una denuncia formal ante el tribunal, y sin embargo su nombre apareció en los titulares como si la culpabilidad ya estuviera decidida. Durante 22 angustiosos meses vivió bajo investigación, despojado de la paz, la intimidad y la presunción de inocencia. Era como vivir en una pesadilla, recordaría más tarde. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El peaje era insoportable. Cliff empezó a perder peso, luchaba contra el insomnio y sufrió un grave brote de herpes zóster, un doloroso recordatorio de que el estrés no solo atormenta la mente, sino que castiga el cuerpo. Amigos y confidentes cercanos notaron que el siempre alegre animador se había apagado. «Me robaron la alegría», admitió en una entrevista posterior. No fue solo su imagen pública la que se resintió, sino su propio sentido de sí mismo. A los ojos de millones de personas, de la noche a la mañana, pasó de ser un icono querido a sospechoso de ser un depredador. Peor aún, la BBC se había coordinado con la policía para cubrir la redada. No se trataba solo de dar la noticia, se habían convertido en parte del espectáculo. Cuando las cámaras se acercaron a la residencia privada de Cliff, captando imágenes aéreas y transmitiendo la dirección de su casa, el acto cruzó la línea que separa el periodismo de la invasión. No se le pidieron comentarios,
No se le protegió con el anonimato. Se sirvió al público como noticia de última hora. Su vida reducida a un acontecimiento mediático. Pero Cliff Richard, incluso bajo el asedio, no se refugió en la amargura. Una vez que la Fiscalía de la Corona concluyó que no había pruebas suficientes para proceder y no se presentaron cargos, convirtió su angustia en acción. En 2018, presentó una demanda contra la BBC por violación de la privacidad y ganó. El tribunal dictaminó que la cobertura de la BBC había sido una grave invasión de sus derechos, concediéndole más de 2 millones de libras por daños y perjuicios. Fue un caso histórico no solo para Cliff, sino para todos los individuos que alguna vez temieron ser juzgados falsamente por la prensa. No se trata solo de mí, declaró tras el veredicto. Se trata del principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y no al revés. Esa victoria, por simbólica que fuera, no podía borrar del todo las cicatrices. Cliff reveló más tarde que se había planteado vender todas sus casas y abandonar el Reino Unido por completo. Hubo momentos en los que ya no quería vivir aquí, confesó. La sensación de traición era profunda no solo por parte de los medios de comunicación, sino de una sociedad que había convertido tan fácilmente la sospecha en espectáculo. Durante casi 2 años vivió en el limbo, incapaz de hacer giras, de crear, de avanzar. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo, aguantó. No con rebeldía, sino con resistencia. Volvió a los escenarios, lanzó nueva música. Defendió a los sin voz, a los falsamente acusados, a los humillados públicamente. Su calvario se convirtió en algo más que una batalla personal, se convirtió en un símbolo de los peligros de los juicios mediáticos. Desde entonces, en las entrevistas, Cliff no ha hablado con rabia, sino con una tranquila dignidad. Intentaron destruirme, pero yo estaba decidido a no dejarles ganar. Hay algo inquietante en lo que sufrió Cliff. No solo la injusticia, sino el silencio que se vio obligado a guardar mientras el mundo especulaba. Y sin embargo, en el eco de ese silencio surgió algo poderoso. Un hombre cuya dignidad se negó a ser borrada, cuya voz no sería silenciada por el miedo. Su historia no es solo una historia de supervivencia, es un cuento con moraleja para una época en la que la fama te convierte tanto en ídolo como en objetivo. Al final, Cliff Richard no solo reivindicó su nombre, sino que defendió un principio. Se mantuvo firme en el ojo del huracán y recordó al mundo que ninguna reputación, por noble que sea, está a salvo de la sospecha, a menos que aprendamos a separar los titulares de la verdad. Y por ello, se ganó no solo simpatía, sino un renovado respeto. Porque sobrevivir a la fama es duro, pero sobrevivir a la traición, manteniendo tu alma intacta, es algo que solo los más fuertes de entre nosotros pueden hacer. A sus 80 y tantos años, Sir Cliff Richard lleva una vida que muchos describirían como envidiable e inspiradora. A pesar del implacable paso del tiempo, Cliff se mantiene muy activo. Divide su tiempo entre sus residencias de Barbados y Portugal y mantiene sus vínculos con el Reino Unido. Su propiedad en Barbados, conocida como Coral Sundown, es una villa de 6 dormitorios con pista de tenis y piscina situada en la exclusiva comunidad de Sugar Hill. La villa, que llegó a alquilarse por $3.000 la noche, refleja un estilo de vida elegante y tranquilo. Mientras tanto, su finca Quinta do Moinho en Portugal, de 30 acres, cuenta con viñedos, 3 casas de huéspedes e impresionantes vistas al campo. Aunque puso la propiedad a la venta por $7 millones, en 2017 su profundo valor sentimental sigue ligado a décadas de recuerdos y retiros tranquilos. Cliff residió anteriormente en una lujosa casa en la zona de St. George's Hill de Inglaterra, antes de reducir su tamaño en 2006, lo que ilustra su cambio hacia un estilo de vida más sereno y menos ostentoso. Económicamente, el patrimonio neto de Cliff Richard se estima entre 90 y $100 millones, reflejo de una carrera de 6 décadas en la que vendió más de 260 millones de discos en todo el mundo. Sigue siendo el tercer artista que más singles ha vendido en la historia de Gran Bretaña, solo por detrás de The Beatles y Elvis Presley. A pesar de su inmensa fortuna, Cliff ha optado por llevar una vida modesta marcada por la disciplina personal y la reflexión espiritual.
Su colección de coches, que incluye un Bentley Mulsanne, un Mercedes GLS 63 y un Mazda CX-8, demuestra su aprecio por el confort y la clase sin excesivos alardes. Sorprendentemente, Cliff sigue actuando. Su álbum orquestal, de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life, alcanzó los 5 primeros puestos de las listas británicas, demostrando que su voz y su relevancia musical perduran. En 2025, se embarcó en la gira Can't Stop Me Now, con motivo de su 85 cumpleaños con actuaciones por el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Cuando se le preguntó por su secreto de longevidad, Cliff lo atribuyó a los paseos regulares y a jugar al tenis, evitando las rutinas rigurosas de gimnasio en favor del movimiento natural y alegre. Me sorprende tener 80 años. No dejo de moverme. Esta sencilla filosofía le ha permitido mantener no solo su salud, sino también su conexión con públicos de varias generaciones. La vida personal de Cliff Richard sigue arraigada en la intimidad y la soledad, ya que nunca se ha casado ni ha tenido hijos. En ausencia de una estructura familiar tradicional, en ocasiones han surgido preguntas sobre la herencia. Aunque no se han revelado los detalles de su testamento, se da por sentado que su inmenso patrimonio se destinará a las causas benéficas que desde hace tiempo definen su legado. Sir Cliff Richard Charitable Trust. Su fundación personal concede cada trimestre subvenciones a más de 50 organizaciones benéficas registradas en el Reino Unido. El Trust se centra en organizaciones que atienden a niños ancianos y personas dedicadas a la investigación médica. Sus esfuerzos filantrópicos se extienden al apoyo a instituciones como el Shooting Star Children's Hospices, la Roy Castle Lung Cancer Foundation y la Alzheimer's Research UK. También es mecenas de Guitar Aid y firma regularmente guitarras para subastarlas en apoyo de las misiones mundiales y la asistencia médica. La dedicación de Cliff a la caridad comenzó en la década de 1960, cuando se comprometió a donar el 10% de sus ingresos a causas benéficas, un compromiso que ha mantenido desde entonces. Este sentido del deber refleja una vocación espiritual más profunda que ha guiado sus decisiones, tanto dentro como fuera del escenario. En un mundo a menudo impulsado por la fama y la fortuna, Cliff Richard se distingue. Un hombre que se levantó de la penuria, capeó el escándalo y envejeció con dignidad, dejando tras de sí una vida rica no solo en elogios, sino también en propósitos. Mientras sigue viviendo, actuando y sirviendo con gracia, el capítulo actual de Sir Cliff Richard no es simplemente una jubilación tranquila, sino un crescendo perdurable de una vida bien vivida, que se hace eco de su creencia de que el verdadero legado no se mide por lo que conservamos, sino por lo que damos. Su viaje es un recordatorio de que la grandeza no es un destino, sino un camino pavimentado con humildad, generosidad y un compromiso inquebrantable con los propios valores. El niño que una vez contempló maravillado a Elvis Presley se convirtió en un hombre que inspiró a otros con su voz, su resistencia y su corazón. Es un testimonio vivo de la idea de que la fama, cuando está anclada en la fe y la compasión, puede iluminar en lugar de consumir. Así que mientras reflexionamos sobre el extraordinario legado de Sir Cliff Richard, te preguntamos, ¿qué parte de su vida te llegó al alma? ¿Fue el triunfo sobre el dolor, la fuerza silenciosa tras su sonrisa, o la gracia con la que eligió la soledad frente al espectáculo? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Tu voz es importante para mantener viva su historia. Si te ha emocionado este homenaje, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo, porque el mundo necesita recordar que incluso las leyendas son humanas y que la humanidad es lo que las hace legendarias.